Dios te bendiga, mi querido hermano. Soy Gilberto Ventura, pastor de la Nueva Iglesia Sinaí, casa de fortaleza en la comunidad Breñas de Vega Alta, Puerto Rico. Estamos aquí para compartir contigo una palabra sobre lo que son los dones del Espíritu Santo. Quisiera dejarte una porción de las Escrituras, porque cuando vamos a hablar de los dones tenemos 3 capítulos que nos pueden ayudar grandemente en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Los primeros 7 versos del capítulo 12 dicen: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaban llevándoos como se os llevaba a los ídolos, mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de dones, de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Cuando nosotros vamos a hablar de lo que son los dones del Espíritu y de lo que es la palabra profética, tenemos que conocer 2 términos en las Escrituras. El primer término que tenemos que conocer es el término de iluminación. Iluminación es la influencia del Espíritu sobre el creyente para revelar y para entender las Escrituras. Cuando el Espíritu, tú estás leyendo y el Espíritu Santo te ilumina, te trae y te enseña. El otro término que tenemos que conocer es el término inspiración, muy diferente a lo que es la iluminación del Espíritu. Porque la inspiración es la influencia del Espíritu sobre los santos hombres de Dios, sobre los profetas, para cuidar, para que escribiesen y pudieran dictar las cosas como se les revelaron y como se les mandó hacer. Si tú me preguntas hoy, nosotros no recibimos inspiración del Espíritu. Nosotros recibimos iluminación del Espíritu porque ya la palabra está escrita. Simplemente tú vas a escuchar un montón de gente que traen nuevas revelaciones, nuevos mensajes. Ya la palabra está inspirada, ya la palabra está escrita. Que recibimos del Señor a través del Espíritu Santo es iluminación de la palabra para entenderla. Así que es muy importante. Lo segundo que tenemos que aprender es que la palabra profética escrita y el don profético son 2 cosas diferentes. La palabra profética escrita está para enseñar y para afirmar, para instruir, para corregir. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. El don profético está para revelar las Escrituras. El don profético está para edificar. El don profético está para ministrar de una manera efectiva para que nosotros podamos caminar en verdad en el Señor. Es interesante saber que la palabra no está sujeta al don. El don está sujeto a la palabra. El apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, del verso 1 al 11, él habla acerca de los dones espirituales y de la importancia de ellos. Y una de las cosas que le dice a la iglesia de Corintios es: no ignoráis acerca de los dones. No se puede tener ignorancia, tenemos que conocer que los dones del Espíritu son necesarios en la iglesia. Se necesitan en la iglesia y solo el Espíritu Santo los puede dar. El don es un regalo, viene de la palabra carismata, viene como un don no merecido que nosotros recibimos de Dios. Viene de ese término charis, que significa gracia. Todo lo que recibimos de Dios es por su gracia. Así que el don es un regalo. Y dice la Biblia en esos versos que leímos que por el Espíritu se llama a Jesús Señor. El Espíritu Santo nunca va a hablar en contra de Cristo. Cuando usted escucha a alguien decir que el Espíritu me dijo y va en contra de las Escrituras y del Señor, no está hablando el Espíritu Santo. Estará hablando cualquier otro espíritu menos el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo llama a Jesús Señor, lo engrandece. Y es interesante porque los versos que leímos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dando a demostrar que el Espíritu reparte, que el Espíritu es el que provee. Dice que hay diversidad de ministerios, el de profeta, el de apóstol, el de maestro, el de pastor, el de evangelista, pero dice, pero el Señor es el mismo, porque el Señor es el que determina el ministerio que tú vas a desempeñar. Pero dice que hay diversidad de operaciones y Dios es mismo. Toda esa obra la hace el mismo Dios. Así que el Espíritu, el Señor, Dios es el mismo. No hay tres dioses. Y es interesante porque el verso 7 dice, a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escúchame bien, no es para beneficio propio, no es para ganancias materiales, como fue el caso de Balaam. Esto no es, estamos viviendo un tiempo donde la gente dice, dame una ofrenda de tanto y yo oro para que Dios haga un milagro. Eso es apostasía, eso es un mal uso de los dones del Espíritu. El don del Espíritu es para ministrar y no es para provecho de nadie, no es para beneficio de nadie, es para provecho de la iglesia. De hecho, te quiero expresar algo. Los dones del Espíritu no son patrimonio de nadie. El mismo Espíritu que lo da tiene la capacidad de quitarlo. Así que cuando nosotros vemos la manifestación del Espíritu, es para ministrar efectivamente. Hoy mi propósito es dejarte saber que tú necesitas de los dones del Espíritu, que hay un orden en Dios. Primero, nosotros somos bautizados con Espíritu Santo y fuego. O mejor dicho, lo segundo, porque lo primero es que el Espíritu hace morada en nosotros. Segundo, somos bautizados. El Señor Jesucristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando tú eres bautizado, el bautismo del Espíritu abre las puertas a los dones del Espíritu, a la manifestación del Espíritu. Siempre van a ser para edificar la iglesia y eso está bien claro. Así que no es para, tampoco es que cuando tú recibas un don, no es para hacer alarde de espiritualidad, de santidad. El que tú tengas un don no te hace más espiritual que nadie, ni te hace más santo que nadie. Simplemente que hallaste gracia y por la gracia de Dios, Dios te ha manifestado. Así que el Espíritu es el que reparte. Tú no tienes la autoridad para decir que el don que yo tengo se lo voy a dar a fulano. Eso tú no lo puedes hacer, porque el que reparte es el Espíritu Santo. Es bien interesante saber, y nos lo enseña el libro de Corintios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos un conjunto de diferentes órganos, de diferentes elementos, que formamos el cuerpo de Cristo, y unos son más dóciles, otros más sencillos, pero todos se necesitan. Y somos el cuerpo de Cristo y hemos sido edificados con los dones del Espíritu. No es para competir, no somos el cuerpo de Cristo para competir. Somos el cuerpo de Cristo para complementarnos. La mano hace una cosa, los pies hacen otro, los ojos hacen una, los oídos hacen otra, la boca hace otro y nos complementamos y nos formamos como un cuerpo. Ahora, el verso 31 de ese capítulo 12 dice que procuremos los mejores dones. Tú me preguntarás, ¿cuál es el mejor don? El que se necesita al momento. Si se está hablando en otras lenguas, si se está trayendo un mensaje en lengua, ¿qué don se necesita? ¿Sanidades? No. ¿Profecía? No. Se necesita un don que interprete lo que se está dando a través de las lenguas. Nosotros somos atacados mucho por la inmadurez. De hecho, Primera de Corintios dice que no seamos niños en nuestra forma de pensar. Que no seamos niños en nuestras actitudes, seamos niños en nuestro comportamiento, pero no seamos inmaduros. Tenemos que aprender a crecer. Así que lo más importante en cuando tú recibes los dones es que tú recibas y sepas que esos dones no son para hacer alarde, son para edificar el cuerpo de Cristo. El don profético y la palabra escrita son para enseñar, son para edificar, son para exhortar. Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17.
La palabra es para edificar. En otras palabras, hay que procurar hablar palabras sabias, hay que procurar palabras que edifiquen, hay que procurar hablar palabras que motiven, no palabras que desalienten. Estamos cansados de escuchar tantas cosas. También es para exhortar, porque es para corregir. La palabra corrige, el don de Dios corrige. Hay que exhortar, hay que corregir. Y lo tercero, dice que es para consolación, para dar ánimo, para dar alternativas, para dar soluciones, para uno mirar qué se puede hacer. Por eso Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Así que la profecía tiene su propósito, la palabra escrita tiene su propósito. No es para crear pánico, no es para crear desaliento, no es para crear división en la iglesia, no es para hacer romper relaciones, no es para buscar ganancia, es para edificar, es para adorar al Señor. Mi querido hermano, la importancia de los dones y del don profético, te lo vuelvo y te lo repito. El don profético es para edificar, para exhortar, para consolar, para enseñar, para corregir, para instruir. Ahora, hay algo muy importante, y ya estoy terminando, y que la Biblia dice en el verso 31 y 33 de 1 de Corintios 14, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando a ti se te da un don, tú eres responsable de ese don. Tú no vas a hablar lo que me vino a hablar eso y no, tú eres responsable. Tú no pierdes el juicio. Eres responsable de lo que habla, de lo que dice. Lo segundo que eso significa es la reacción de cada uno a la presencia del Espíritu. Hay quien llora, hay quien ríe, hay quien corre, hay quien salta. Y lo tercero que quiere decir el texto, que los espíritus de los profetas se sujetan al profeta, es que hay que tener cordura, hay que tener orden, hay que tener reverencia. De hecho, la exhortación final es que se haga todo en orden y en reverencia. Yo termino diciéndote lo que la Biblia nos exhorta en estos capítulos 12, 13 y 14. Una de las cosas que dice el capítulo 13 es que hay que hacerlo con amor, porque los dones no son para destruir, los dones son para edificar. Esta generación que se está levantando necesita conocer al Espíritu Santo, necesita conocer la manifestación de Dios, necesita ver, palpar la manifestación del Espíritu. Así que yo termino diciéndote, para que te pueda ayudar, los dones, número uno, hay que cultivar. Tienes que invertir tiempo en él. Tienes que invertir esfuerzo en los dones. Segundo, es que deben de ser usados no para competir, deben de ser usados para edificar. Y eso está claro en la Biblia. Todo sea para la edificación de la iglesia. Hay gente que le encanta ministrar dones en cultos ocultos, en hogares ocultos, pero en la iglesia no se le manifiesta ningún don. Yo quiero decirte que los dones deben de manifestarse en la iglesia porque son para la edificación de la iglesia, no para hacerlo en cuartos oscuros. Lo tercero, muy importante, cuando tú recibas un don, es que tú tienes que aprender a ser manso y humilde. Son los elementos que forman el carácter de Cristo. Aprender de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Lo cuarto, aprende a hablar, aprende a preguntar, aprende a manejar y no dejarte esclavizar por cualquier palabra que a ti te den. Cuando a ti se te acerca a alguien a ministrar un don y te dice, no se lo diga a nadie, no se lo diga al pastor, no se lo diga a nadie, ten cuidado, que eso puede ser espiritismo. Porque solamente el espiritismo y la fuerza demoníaca le gustan controlar. Los dones del Espíritu no son para controlar a nadie ni para manipular a nadie. Los dones, cuando Dios te da un mensaje, tú lo das, no lo impones. Tu responsabilidad es darlo. Y darlo en el orden que la Biblia te establece, porque si el mensaje es para la iglesia, tiene que hablar con el ángel de la iglesia, con el pastor. La Biblia dice que procuremos ser hallados fieles y obedientes, dice 1 de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Tenemos que aprender a ser fiel, a ser obediente. Tienes que procurar aprender a sujetarte a tus líderes de la iglesia. Tienes que aprender a asistir a tu congregación. Tienes que aprender a diezmar, a ofrendar.
Porque hay muchos que dicen, y es una mala aplicación, yo me dejo dirigir por el Espíritu. Pues yo te quiero decir que si te dejas dirigir por el Espíritu, te va a sujetar a tu pastor. Si te dejas dirigir por el Espíritu, vas a asistir a la iglesia. Porque tú tienes que ser discipulado, tú tienes que ser enseñado, tú tienes que ser pastoreado. Tú necesitas un pastor que te enseñe, que te corrija, que te motive. Así que, querido hermano, tiene que usar los dones. Y yo lo sé que te voy a decir, hacerlo en armonía. Los dones no son para contender con nada. Los dones no son para manifestar divisiones. Tú tienes que aprender a ser un instrumento de bendición. Y termino diciendo, los dones del Espíritu no es para que tú te sientas o tú te creas más espiritual, más superior o más santo que nadie. No son para competir, ni para medir espiritualidad, ni para medir santidad. Así que la Biblia te dice que los dones son para edificar la iglesia, que tú lo necesitas, que necesitamos que esta nueva generación que se levanta sea llena del Espíritu, aprenda a caminar por el Espíritu, a vivir por el Espíritu, a andar por el Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde.